Bueno, te decía anteriormente que la campaña para desestabilizar y para destruir, para desintegrar al gobierno venezolano no viene de ayer ni de antes ni de hace un año. Esta campaña se inicia desde el momento en que el pueblo venezolano rompe con aquellas estructuras económicas promotoras, promovedoras de la desigualdad social, de la desigualdad económica increíblemente, alarmantemente, valga la redundancia, desigual, con la llegada, ¿se acuerdan ustedes de aquel presidente democráticamente electo, el señor Chávez? Que ahora el otro presidente democráticamente electo, el presidente Maduro, está hoy en la presidencia. Recordémonos, porque al parecer hay cierto grado de, no, tal vez de olvido histórico, de que ya los Estados Unidos, a través de la Embajada de Estados Unidos, a través de los servicios de inteligencia, con la Agencia Central de Inteligencia y el aparato militar que hasta cierto punto responde a los intereses de Estados Unidos, secuestraron al propio presidente. Esto no tenía precedentes en la historia. Hugo Chávez fue secuestrado. Ahí hubo un golpe de Estado. Si los únicos que rescataron a ese país a través del rescate de su propio presidente fue el mismo pueblo, que al mismo momento de saber de que la Agencia Central de Inteligencia tenía secuestrado a su presidente, en menos de 24 horas tenía 2 millones de venezolanos en las calles de Caracas dispuestos a o destruimos al país o nos traen a nuestro presidente. Eso fue lo que pasó. Y desde ahí se inicia toda una campaña de golpe, de desintegración, de manipuleo en contra del pueblo venezolano y de Venezuela en general. Pero me hacías ese punto anteriormente, yo creo que no lo dejemos atrás. Recientes estudios indican que Venezuela tiene las reservas de petróleo inclusive más grandes que las que tiene Arabia Saudita. Recientes estudios indican también que Venezuela tiene las reservas más grandes de agua dulce, inclusive de todo el área del Amazonas del Brasil, lo que la constituye en el país con reservas más grandes de los dos elementos que han generado y generarán guerras por los siglos de los siglos: petróleo y agua. ¿Y cuál es el gran problema ahorita? El gran problema es de que estos recursos naturales están bajo el control del pueblo venezolano a través de su gobierno democráticamente electo. Traigamos, por favor, hagamos memoria. Desde los 90, finales de los 90 hasta hoy, Venezuela ha tenido más de 20 elecciones democráticamente llevadas a cabo, inclusive con el sello de garantía de que se llevaron a cabo democráticamente bien, nada más ni nada menos de que el instituto del señor Carter, que es el que anda por todo el mundo diciendo sí o no a las elecciones, por todo el mundo menos en su país, en donde las elecciones, por lo menos en los últimos 20 años, han sido completamente llenas de fraude. Ahí no anda el Instituto Carter diciendo los presidentes desde el Bush del 2000
hasta hoy con el señor Trump son ilegales porque hubo fraude. No, el señor Carter trabaja para los intereses económicos que ya ustedes los conocen, que son los que hoy están desestabilizando a Venezuela, y precisamente por eso ustedes nos dicen acá, escribamos este editorial, aclaremos bien las cosas. El gobierno de Venezuela, utilizando la constitución política, ha actuado legalmente en las últimas 48 horas, que te podemos garantizar que ese terrorismo económico y político del que está siendo víctima el pueblo de Venezuela, con este movimiento que hace su gobierno, esperamos que todos los enemigos del pueblo de Venezuela se den cuenta que ese país es soberano, libre e independiente. Y que tomen en cuenta que el Ejecutivo, que la Corte Suprema de Justicia, tienen que estar en poder del pueblo venezolano, no de esas élites, de ese 4 o 5% de los venezolanos que por más de 100 años se han convertido en una de las élites económicas más poderosas del mundo a costilla de los venezolanos y de los recursos naturales que ellos han monopolizado. Tienen que entender que el pueblo venezolano hoy ha pasado ya por una transformación político-ideológica a tal grado que los ha concientizado a llegar a concluir de que Venezuela le pertenece a los venezolanos, no al 2% ni al 5%, sino que a los venezolanos. Venezuela es una eterna primavera, dice inclusive una canción que era el resultado de un poema de un famoso poeta. Pero Venezuela era una eterna primavera hasta antes de haber llegado el ex presidente Hugo Chávez, que vive hoy más que nunca en la conciencia y en las almas de todos los venezolanos. Dicen, ha resucitado en el pueblo venezolano. Dicen, Hugo Chávez es de los muertos que nunca murieron. Entonces, la disolución de la Asamblea Legislativa se da en un contexto de una invasión político-económica terrorista de fuerzas que promueve el Departamento de Estado vía Embajada de Estados Unidos con la colaboración de los mismos intereses económicos que ustedes ya conocen, que son los que ahora quieren recapturar, resecuestrar esos recursos económicos, recursos naturales para ponerlos a sus intereses. Y obviamente la Organización de Estados Americanos fue creada como un instrumento para garantizar la política exterior de los Estados Unidos en la región. Eso creo que mi gato, que todavía no ha terminado 5º grado, lo entiende. Y si no, ¿dónde estaba la OEA cuando Estados Unidos invadió República Dominicana? ¿Dónde estaba la OEA cuando Estados Unidos promovió el golpe de Estado de los 60 en Brasil? ¿Dónde estaba la OEA cuando Estados Unidos destruyó la casa presidencial con el presidente adentro? ¿Qué dijo? La Organización de Estados Americanos, ¿dónde está ahorita? Pues México está asesinando a más de 30,000 mexicanos al año. Un igual número de mexicanos desaparecen al año. Bueno, la Asociación de Periodistas de América Latina ha declarado a México como el país más peligroso del hemisferio para practicar el periodismo. ¿Dónde está la OEA? México es un estado cliente de Estados Unidos.
Luis Almagro nunca va a llegar a que se aplique la Carta Democrática a México, porque Luis Almagro tiene órdenes diferentes de la Embajada de Estados Unidos y del Departamento de Estado. Eso dejémoslo en estos momentos claro. Luis Almagro, como otros secretarios generales, ha trabajado para intereses que nada tienen que ver con los pueblos de América Latina, pero que tienen todo que ver con la política exterior de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos dicen no tenemos amigos que defender, sino que intereses que proteger y que defender. Presos políticos se les llaman a los agentes que están ahorita en algunas prisiones en Venezuela, pero es que esos no son presos políticos. Usted está hablando de individuos que están atentando contra la soberanía de Venezuela y están aplicando y usando terrorismo político y económico. Estados Unidos lo que hace es con un dron los bombardea. Estados Unidos ha asesinado a ciudadanos estadounidenses por considerarlos terroristas. Venezuela es todavía más democrático porque Venezuela no los anda bombardeando con un dron, no los tiene guardando prisión. Pero no son prisioneros políticos aquellos que están atentando contra la seguridad y la soberanía del Estado. Los pecados de Venezuela abundan y uno de ellos es de que se ha limitado a que pocos guarden prisión de todos aquellos que están atentando contra la soberanía del país. En cualquier país del mundo civilizado, inclusive los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación tendrían que estar guardando prisión. Todos los días incitan a la violencia en Venezuela. Todos los días acusan al gobierno ilegalmente. Pero qué civilizado es el gobierno de Venezuela. Mire, usted bien lo sabe, aquí hay una lista, por ejemplo, en Estados Unidos, que dice periodistas que están en la lista de la Agencia Central de Inteligencia, por decir la verdad. Y en Venezuela tiene usted los canales de televisión más grandes, desacreditando al gobierno todos los días. Violando los derechos de libre expresión de los venezolanos, atacando al propio presidente, y siguen haciéndolo. Ahora, lo que no han podido hacer en Venezuela los Estados Unidos a través de la Organización de Estados Americanos y de las élites locales de Venezuela es ese golpe de Estado que han venido buscando desde que fallaron con Hugo Chávez. ¿Dónde estaba la Organización de Estados Americanos cuando Estados Unidos en el 2009, cuando estaba la señora Hillary Clinton de Departamento de Estado y el señor afroamericano Barack Obama de presidente? ¿Dónde estaba la OEA cuando llegaron a sacar a un presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya, de su dormitorio? Lo han sacado en pijamas al señor presidente. Es una burla completa, no solamente a los hondureños en aquel momento, sino que a todo Centroamérica, y por qué no a toda América Latina, y por qué no a toda América, a la dignidad humana. ¿Dónde estuvo la OEA? Tenían que haber traído de regreso al presidente Manuel Zelaya, lo que la OEA nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no lo ordenó. Entonces, hay que mandarles una gran felicitación desde aquí, de Estados Unidos de América, de toda nuestra audiencia, que sobrepasa ya, entendemos, los 5 millones a nivel global.
e internamente Radio Revolución pasa ya a ser una radio